Buenos días, feliz domingo. Soy Milagros Pujols y les doy la bienvenida a esta nueva oferta de comunicación audiovisual, República Informativa. Somos el primer grupo de comunicación multiplataformas especializado en investigación, orientación y difusión sobre seguridad social, implementación de políticas sociales y gobierno local. Además, contamos con secciones de variedades acerca de turismo, salud, educación, moda, política, economía y mucho más. Tenemos un estilo fresco de comunicar y promocionar las loables labores corporativas. Ofrecemos servicios de promoción, publicidad, posicionamiento digital y de exterior visual para instituciones públicas y privadas. Nuestra misión en este espacio, República Informativa, es presentar análisis, comentarios e investigaciones sobre temas de seguridad social, política, economía, gestión gubernamental y empresarial de cara a sus propias normativas, a fin de orientarlos a ustedes, nuestra audiencia, acerca del acontecer nacional desde una óptica especializada y un matiz formativo. De inmediato vamos a una pausa comercial y cuando regresemos no se pierdan los análisis y comentarios de los comunicadores Joel Rodríguez y Vladimir Núñez sobre los principales hechos que hicieron noticia durante esta semana. Además, la entrevista estelar con el destacado comunicador, actor, productor de televisión y ex alcalde del Distrito Nacional por 4 periodos consecutivos, Roberto Salcedo, y las informaciones culturales a cargo de Mabel Paulino. Regresamos contando siempre con el favor de su sintonía. Nos vemos en breve. Gracias por la sintonía. Bienvenidos a este espacio que tiene un compromiso moral y social con la República Dominicana. E iniciando, Vladi, ¿cómo estás? Saludos, Joel, saludando a nuestra audiencia de cada domingo que estará acompañando con nosotros. Muchas informaciones hoy domingo. El COVID sigue siendo el tema obligado de la agenda. Ya hay muchas medidas que ha anunciado el gobierno y estaremos hablando de esto y otros temas. Importante tema, Vladi, ese que tocas, y creo que para la primera emisión nuestra, que pensamos comunicar de una manera objetiva y transparente a todo el público dominicano que nos seguirá en este toque de queda de esta plataforma multimedia República Informativa. Mira, yo pienso que las medidas del gobierno dominicano, que de hecho el día antes de ayer, el pasado viernes, la Comisión de Salud, dirigida por la vicepresidenta Raquel Peña, flojó un poco las medidas directivas al público dominicano, al pueblo dominicano. Y pienso que eso vendría a la economía un respiro, ya que había sectores de la vida nacional que estaban quejándose por esos temas. Y qué bueno, pero siempre y cuando las medidas protocolares ante el COVID-19 se cumplan para así proteger la salud de los ciudadanos y los que acuden a esos centros de dispendio de la economía. Sí, esta semana el gabinete del gobierno anunció una flexibilización en lo que es el toque de queda. El toque de queda fue reducido 2 horas, ahora iniciará de lunes a viernes a las 7 de la noche con 3 horas de libre circulación, o sea, hasta las 10 de la noche, y los sábados y domingos pues iniciará a las 5 de la tarde, una medida que reclamaban muchas personas, muchos sectores que estas medidas han restringido. Por ejemplo, la economía ha sido severamente golpeada con esta situación del COVID y encuentran un respiro al que el gobierno flexibilice este tipo de medida que está afectando mucho la economía. Mira, y que quien tiene que flexibilizar, y ustedes que nos siguen y que nos van a seguir domingo tras domingo aquí por VTV a las 10 de la mañana, es el tema fundamental de la Policía Nacional y del comportamiento que tiene ante los ciudadanos. Ahora, el respeto de doble vía. Hemos visto en las redes sociales cómo ciudadanos, sin importar la edad, jóvenes, adultos, hay una falta de respeto a la autoridad de la Policía Nacional. Y yo pienso
que dado esta pandemia que ha lacerado la economía nacional y consigo el sistema sanitario, donde no hay camas, Vladimir, no hay camas para UCI, entonces debemos de ser responsables y independientemente que la Policía Nacional baje esa tal vez autoridad masiva que algunos miembros, porque no son todos, tienen, pero también la sociedad dominicana debe de bajar un poquito, claro, porque nosotros consideramos que es un tiempo de reflexión para este país, de aprendizaje, porque al final de cuentas, si usted no es responsable, usted puede a su madre, a sus hijos o a adultos mayores cercanos a la familia contaminarlos, y esta enfermedad es un peligro y esta enfermedad de muerte. Y a la juventud dominicana que nos sigue, queremos llevar esa reflexión, que lo importante es la prevención del COVID-19 y es por eso que hay que caminar de la mano con las autoridades de la República Dominicana. Bueno, esta enfermedad nos obliga, como decía la vicepresidenta Raquel Peña, nos obliga a mantener una lucha constante, porque no es verdad que a pesar de que el gobierno, por más esfuerzo que haga el gobierno para implementar medidas y mitigar los efectos de esta enfermedad, no se va a lograr si la población no toma conciencia en que hay que mantener distanciamiento físico, que hay que mantener el uso de mascarilla y que hay que mantener la medida de higiene. Pues no vamos a superar esto. Esto no se va a ir. Así es. Esto no es llegó y se va mañana, no. No. Esto, lo peor de todo es que tiene un nivel de contagio muy alto. Muy alto. Mira la situación de Santiago. Santiago, la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional son las provincias que mayor casos han registrado. Mira, da mucha pena ver los videos en las redes sociales donde la juventud desafía la pandemia. Usted ve un sinnúmero de personas ingiriendo alcohol, violando las medidas del Estado Dominicano y violando a las autoridades. Y es penoso, y desde acá llamamos la atención de esa clase que se ha dado a la tarea de violentar los procesos que ordena el Ejecutivo. Y hablando de medidas y de la vicepresidenta, hay que valorar la gestión que está haciendo la Comisión de Salud que dirige Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana, conjuntamente con el ministro de Salud Pública, el director del Servicio Nacional de Salud, y que también está el director de Promesecal, el ingeniero Adolfo Pérez. Pensamos que las medidas que están haciendo y los contratos para el proceso de las vacunas en la República Dominicana, para que alcance a más de 10 millones de habitantes, pienso que hay que valorarlo en su justa dimensión. Y esto desde acá, desde República Informativa, valoramos ese punto y esa alta gestión que Promesecal está haciendo, dado esta pandemia que ha golpeado el sistema sanitario, que ustedes ven que no hay camas en muchos hospitales, pero sin embargo no hay ninguna queja de que hacen falta insumos médicos ni medicamentos para contrarrestar las diferentes enfermedades que el dominicano de a pie acude a los hospitales públicos del país. Es importante que el gobierno ya haya anunciado, pues que aparte de la que fue contratada, hay otros, se está gestionando otras vacunas para contrarrestar esta enfermedad que hasta ahora es lo único que tenemos para combatir. Se quejó el Colegio Médico. Sí, siempre habrá quejas. Tú sabes que tenemos a Waldo Ariel Suero. Sí, pero hubo una compra, una licitación que se efectuó, creo de más de 25,000 vacunas de Pfizer. O sea que esa medida que el Colegio Médico Dominicano ponderó, el presidente humildemente valoró y se le va a dar ahora cosas de la vida. En los Estados Unidos, el senador Adriano, se llama... Adriano Espaillat. Adriano Espaillat, luego de la primera vacuna que se colocó del COVID de Pfizer, dio positivo al COVID-19. Entonces, es algo que analizamos acá. Yo creo que el país debe de abocarse a lo que más le conviene, inclusive hasta económicamente. Y pienso que las vacunas contratadas por la República Dominicana y esa Comisión de Salud, conjuntamente con Promesecal, son efectivas. Aparte que el transporte va a ser más liviano el costo económico. Bueno, la primera vacuna que fue contratada por el gobierno, AstraZeneca, pues fue anunciada que llegaría al país el 1 de marzo, justamente cuando se produjo
el primer caso, o sea, se registró el primer caso acá en la República Dominicana, sí. O sea, un año después. Importante es que el gobierno elabore un protocolo para la inyección, para suministrar la vacuna a la población, que es una de las preocupaciones que tiene la gente, que cómo va a ser eso, o sea, porque evitar el tumulto de gente, esa situación que se ha dado, sobre todo con las pruebas, que lo hemos visto durante todo del inicio de esta pandemia, que no aparece, que hay mucha gente, que hay gente que viene de madrugada de los pueblos, que no encuentra, incluso hay gente que le da la enfermedad y en el proceso se sana, porque eso tiene un proceso para cumplirse, sin tener que en la espera de una prueba. Y eso el gobierno tiene que hacer hincapié en esa parte, o sea, diseñar un protocolo que no cree la aglomeración de personas, que sea de fácil acceso a la población civil y que podamos combatir con mayor efectividad esta enfermedad. Mira, tú tienes razón, pero cabe resaltar, si no me equivoco, creo que eso es una prueba superada, el asunto del aglomeramiento de las personas. Pero son temas que sí a relucir y que el Estado Dominicano creo que debe de continuar lo que está haciendo y mejorarlo, porque una cosa es ya con el asunto de la prueba, que ya hace bastante tiempo, a cuando toque entonces poner esa vacuna del COVID-19. Vamos a una pausa y regresamos en breve con esta interesante plataforma República Informativa. Continuamos con esta plataforma República Informativa. Vladi y los distinguidos televidentes que nos siguen, hay un tema fundamental tras ese tema que tocábamos anteriormente acerca de la puesta de la vacuna, y es el tema de la atención primaria. Yo pienso que el inicio de la atención primaria, el primer nivel de atención primaria que ordena la ley 8701, que rige el sistema dominicano de la seguridad social, pudiera ser un bajadero salomónico y un acompañamiento a esa inquietud que tú nos das en el pasado bloque acerca de la multitud que va a buscar cuando llegue la vacuna. Ahora, yo estoy totalmente seguro de que el Estado Dominicano, y con esa comisión de salud, ese gabinete que está al tanto de esos temas fundamentales, pienso que le van a buscar un bajadero idóneo. Ahora, desde acá, desde República Informativa, nosotros pensamos que el inicio de la atención primaria dentro del sistema dominicano de la seguridad social evidentemente es un pie de amigo para esta pandemia que lacera la economía y el sistema sanitario. Hoy en día no hay cama de UCI, hoy en día existen pocas habitaciones para ingresar a un paciente de COVID o de cualquier otra enfermedad. Hoy en día los protocolos para los pacientes de alto costo que se medican con diferentes procesos de quimioterapia, es diferente. Ahora el proceso se tarda, producto de que hay que cuidar esa vida de ese paciente y hay que evitar que se contagie un paciente de alto costo con esta grave enfermedad, con esta grave pandemia. De modo pues que nosotros, desde República Informativa, llamamos la atención a las autoridades del Consejo Nacional de la Seguridad Social, conjuntamente con el Consejo, la Dirección de Defensa de los Afiliados, los profesionales de la salud, las clínicas, los hospitales, que nos pongamos a una sola voz para que inicie el primer nivel de atención que beneficiará al pueblo en gasto de bolsillo y al sistema que necesita la modificación de la ley para que ésta, a su vez, pueda garantizar la universalidad y que los dominicanos puedan gozar de una gran seguridad social. Es un tema pendiente, Joel. Así es. Por otra parte, pasando de salud a justicia, esta semana la segunda sala penal de la Corte de Apelación pues ratificó la prisión preventiva para 6 de los 11 implicados en el entramado societario de corrupción que supuestamente encabeza Alexis Medina
el juez o los jueces, eso fue una audiencia kilométrica, cerca más de 17 horas, aproximadamente 17 horas de audiencia en medio de extremas medidas de seguridad, a puerta cerrada, sin la presencia de los medios de comunicación, cosa que yo siempre he criticado, no sé por qué. ¿Están todos acusados ahí presentes en esa audiencia? Eran 6, porque eso era un recurso que elevaron 6 de los 11 implicados, para que le varíen, o sea, ellos buscaban con esta acción la libertad pura y simple, o en su defecto, que se le impusiera la medida de coerción menos gravosa. Finalmente los jueces entendieron que había méritos para mantener a estas personas en prisión, entre ellos Alexis Medina, el ingeniero Francisco Pagán, también estaba Fernando Rosa, Pagán sufrió recientemente, el pasado jueves, un ACV, y creo que fue dirigido a un centro médico especializado para tratarlo. Lamentable, es una pena, y eso también creo que el caso lo retrasa un poco. Sí, bueno, uno de los alegatos de los abogados, por ejemplo, el abogado de Alexis Medina y de Pagán, decía que los jueces ignoraron la presunción de inocencia establecida en nuestra Constitución, al señalar que el Ministerio Público no pudo probar que estos eran peligro de fuga, o sea, se podían sustraer del proceso. Él decía que ignoraron totalmente esto y que ellos van a analizar el caso para entonces a ver qué acción tomar en este sentido. Cerca de las 2 y pico, 3 de la mañana fue que los jueces, después de 3 horas deliberando, salieron. Algo, óyeme. Nunca visto en el país. No, o sea, una audiencia que a mí lo que yo cuestioné era que por qué se tenía que hacer a puerta cerrada en una sala de audiencia que es amplísima, cuando ni siquiera cuando se estaba conociendo medidas de coerción, ahí se permitió transmitirlo. Y ahora se impidió a los medios de comunicación tener información. Incluso se filtró de que Alexis Medina se había quejado ante el tribunal de que se le estaba restringiendo en el penal, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombre. O sea, él decía que solo se le permitía ir al patio por 10 o 15 minutos y que eso textualmente dijo que no le servía para nada, entonces no entendía por qué estaban sucediendo esto. Incluso el abogado Carlos Salcedo decía que se le dificultaba hablar con su cliente. O sea, no entendemos las razones, eso se planteó, pero la realidad es que fueron ratificadas las medidas de coerción a todos los que elevaron el recurso de apelación. También en esta semana, Odebrecht, el caso para nunca acabar, continuaron los interrogatorios a los peritos que ha presentado el Ministerio Público, son testigos a cargo, donde se interrogaron sobre los informes que levantaron durante las investigaciones a los implicados en el caso de Odebrecht. El Ministerio Público dice que han sido devastadoras lo que han planteado los testigos, los peritos. ¿Se ha encontrado? Sí. Sin embargo, la defensa de Rondón, de Díaz Rúa, de los demás implicados, dice que no han podido establecer ningún vínculo de que las empresas de Rondón hacían transacciones con los demás imputados. Esa es la situación que se está dando a nivel de justicia en estos momentos. Mira, la verdad que si a la República Dominicana estos casos de corrupción han dejado un gran mensaje a la sociedad, a nuestra generación y a otros que quizás piensan hacerse ricos con la política. Y es que todo se paga y pensamos que la República Dominicana, si en su momento, en las pasadas elecciones, exigió un cambio de mandato para dirigir los destinos de nación, es por eso. Porque nuestra generación exige transparencia, nuestra generación exige compartir las riquezas y que sea algo ecuánime.
nosotros pensamos que en manos de la justicia está el futuro de nuestro país y está inclusive el futuro de nuestros hijos, y que se salvaguarde los recursos financieros de nuestro país, porque si no, quedaríamos muy mal parados, y más un país que vive del turismo. ¿Cuál sería el mensaje que se manda a los turistas y a otros países que enfocan nuestra isla como un lugar de descanso y hasta de inversión? Y antes de despedir este segmento, Vladi, quiero hablar, y que tú también participes, sobre las diferentes alocuciones que ha tenido el señor presidente Luis Rodolfo Abinader. La pasada semana fue su quinta intervención ante los medios de comunicación de una manera interactiva. A veces hay críticas que dicen que parecería si el presidente todavía estuviese en campaña. Ahora, yo pienso que es su estilo, hay que respetar. Pienso que la República Dominicana en poco tiempo hay muchas cosas que vemos que ha cambiado. Una de las cosas es este tema de la corrupción, el tema de la justicia, que está de forma independiente, lo citó en su discurso la pasada semana. Y nosotros pensamos como joven que nuestro país tiene un gran reto, y este gobierno tiene un compromiso con la sociedad, con la juventud y con el pueblo, porque fue masivamente que votaron por la casilla del PRM, siendo un partido que estaba en oposición. Y hoy en día el PRM tiene el gobierno central y también tiene el gobierno municipal, casi de todas las provincias, mayoría en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Quiere decir que tiene todos los poderes para cambiar la República Dominicana de golpe y porrazo en un momento determinado cuando salgamos de esta pandemia. Yo pienso que antes de criticar las acciones del mandatario, hay que evaluarlas y acompañarle a él y a sus funcionarios a hacer un mejor trabajo, a colaborar como sociedad, como ciudadano dominicano, porque este país, Vladimir, de no cambiar algunos rumbos, moralmente se iba a ir al piso. Por eso nosotros valoramos estos casos que están en la justicia, y que ojalá lo antes posible se manden mensajes contundentes para que así nuestra generación, sepa que es trabajando, estudiando, esforzándose, que se hace riqueza en la República Dominicana. Bueno, el presidente o los presidentes deben hablar cuando tienen que hablar. Ahora, la población o los críticos a ese modelo, a ese método, deben entender que estamos en medio de un estado de emergencia, de una emergencia sanitaria que nunca habíamos vivido. Bueno, el mundo no había vivido en muchos años una pandemia de esta magnitud. Y es lógico que el presidente tenga que referirse permanente a temas que la población espera. Entonces, a veces yo no entiendo, o sea, hay personas que entienden que no estamos en emergencia y que no amerita que el presidente se refiera con mayor frecuencia a temas sensibles como es la salud y la situación y las medidas que va a tomar el gobierno en esta situación de pandemia. Así es. Continuemos con el contenido de República Informativa luego de esta pausa. Hola, hola, ¿qué tal amigos de República Informativa? Aquí están las informaciones un poquito más relajadita. Por supuesto, tenemos que hablar del hecho de lo que ocurrió en la semana, y es la toma de posición del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ahí vimos 3 mujeres deslumbrantes, se la lucieron Jennifer López, Lady Gaga y Katy Perry. Esto fue lo que pasó. My friends, democracy has prevailed. La artista Lady Gaga se impuso con su voz al interpretar el himno de los Estados Unidos.
Los latinos también dijimos presente con la majestuosa participación de la diva del Bronx, Jennifer López, quien envió este mensaje en español. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. La artista Katy Perry fue la responsable de amenizar la fiesta inaugural del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Brillaron esas estrellas, nos encantó. Y por supuesto hablar de Jennifer López, señores, habló español, un mensaje de unión para la nación, muy bueno, muy bonito. Y a propósito de este hecho, hay que hablar también de la primera vicepresidenta de los Estados Unidos, mujer, Kamala Harris, y hemos preparado un informe para que usted conozca quién es Kamala Harris. Con ascendencia jamaiquina e india, creció en medio del movimiento de los derechos civiles de los años 60 y ha sido la primera mujer negra o con ascendencia asiática en muchas oportunidades. Ahora es la primera mujer en ser vicepresidenta de Estados Unidos. Estudió un grado doble de Ciencia Política y Economía y Derecho. De carácter fuerte y carismático, Kamala se deja ver como una mujer sencilla, no glamurosa, pero muy inteligente. En el 2010 se convirtió en la primera mujer y la primera persona de color en ser elegida como fiscal general de California y hoy ocupa la segunda posición más importante de los Estados Unidos. Bueno, bien, orgullosas estamos las mujeres de que una mujer tome este lugar en una nación como los Estados Unidos, señores. Bueno, ya para concluir este fin de semana largo, usted que está en casita, hemos preparado un reporte de las 5 películas recomendadas para que usted vea este fin de semana en Netflix. En los 50, una joven de un orfanato descubre que tiene un increíble don para el ajedrez y recorre el arduo camino a la fama mientras lucha contra las adicciones. And you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're going to be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself. Tell the readers of life how it feels to be a girl among all those men. I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can also be. En el puesto número 1, Lupin. Es una serie inspirada en las aventuras de Arsène Lupin, el caballero ladrón de Arsène Diot. Se propone vengar a su padre de la injusticia sufrida a mano de una familia adinerada. Como limpiadores. Y saldréis millonarios. ¿Preguntas? Sí. Mientras nosotros nos arriesgamos, ¿tú qué harás? ¿Yo? Yo compraré el collar. Yo a tu edad leía. Me lo regaló tu abuelo. Te gustará. Arsène Lupin, caballero ladrón. Bridgerton, una serie dramática de época. En tan solo 8 episodios nos narra las vidas de 8 hermanos mientras buscan amor y felicidad en la alta sociedad. What it is to have one's entire life reduced to a single moment. The time has come for the social season. Tighter! She to breathe, Mama. My name is Lady Whistledown. You do not know me, but I know you. This is what they have been trained for since birth. Which young ladies might succeed at securing a match? You've always amused me, Miss Bridgerton. Ever since I was a schoolboy and you were... Oh, but
Muy bien, mi favorita es la de Bridgerton, esa es, yo la voy a repetir, la vi, pero quedé enganchada con esta serie y la voy a repetir el fin de semana, así que usted aprovecha y vea cuál le gusta y sírvase. Es todo lo que tenemos, ya será hasta un próximo encuentro en República Informativa. Lo prometido es deuda. Hablábamos que teníamos un invitado de honor, un orgullo para nosotros, un hombre de familia, íntegro, un comunicador, empresario, también del cine de la República Dominicana y ex alcalde de la ciudad capital, que para nosotros había un dinamismo tremendo y que particularmente luego de su salida, funestamente, la ciudad capitalina tuvo una pausa. Con nosotros, don Roberto Salcedo. Un honor, Roberto. ¿Cómo está? Joel, para mí un alto honor recibirle y poder compartir con usted algunas inquietudes. Así que me quedo a su disposición. Un gran honor y placer para nosotros, Roberto. Don Roberto, vemos que usted es un hombre de familia. Vemos cómo ha cultivado y sus hijos han asumido inclusive esa historia y ese legado que usted tiene en la ciudad capital y como profesional. Háblenos de su familia. Bueno, ellos son parte de la causa, ¿no? Que uno lucha por ella. Yo pienso que la familia es centro de todo. Es de ahí que parte la motivación de cada día, de uno querer hacer cosas. Y cuando uno encuentra una familia que es altamente solidaria con las iniciativas que uno quiere tomar, pero además se da cuenta de que ellos son parte de los generadores de ideas para echar a rodar como familia, entonces uno se siente altamente privilegiado, porque en un principio las ideas partían de mí, pero ya no necesariamente es así. Ahora las ideas parten de mis hijos y ellos son grandes generadores de ideas, son profesionales todos, gracias a Dios, exceptuando Luis Ernesto, que está en la universidad, pero de igual manera también es un joven con muchas luces. Entonces cuando nos reunimos es a debatir temas, a debatir ideas, propuestas, y la verdad es que me divierto mucho con ellos porque cada uno tiene su particularidad. Entonces eso hace que la familia sea y se maneje entre una diversidad y no seamos una familia aburrida. ¿Cuántos son? ¿Cuántos hijos? Tengo 5. Tengo Roberto Ángel, que es el mayor, Paloma, Rocío, Carlos y Luis Ernesto. Son 5. 2 hembras y 3 varones. Rocío, veo que no consciente. Sí, Rocío, bueno, es como la más necia, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque es con la que más cerca estoy en el día a día. Paloma obviamente también tiene sus actividades, pero Paloma tiene también su propia empresa, entonces tiene que prestarle atención a su empresa. Yo me manejo más por Rocío en el día a día aquí, en las oficinas. Carlos es ingeniero, tiene sus proyectos. Roberto Ángel ha logrado niveles de independencia importantes con su empresa, ahora en la misma política. Roberto Ángel está recorriendo el país, y Luis Ernesto, que está en la universidad, ese sí todavía tenemos como que cuidarlo mucho más. Vemos que Rocío está en los medios de comunicación. Sí, Rocío está en los medios porque fue una decisión que ella quiso tomar. Rocío siempre estuvo detrás de la televisión, detrás de pantalla. Rocío era la que normalmente traía el dinero a la empresa, porque era la mercadóloga, pero era la que tenía el grado, la que tiene el gran vínculo con el empresariado, y ella es que vende los grandes proyectos de la empresa, sobre todo los proyectos de cine, que requieren ya unos volúmenes de recursos importantes, amparados en la ley de cine. Y entonces un día hicimos algo con ella, una especie de prueba. Le dije, Rocío, pero tú tienes talento. ¿Tú te has puesto a pensar que tú podrías llegar a la televisión y al cine?
y realmente lo que le apasiona a ella es el cine. Y antes de la pandemia, ya ella estaba en un proceso de preproducción para su primera película que iba a protagonizar, una película fundamentada en el feminicidio. Y bueno, tiene su programa, lo disfruta, pero al fin y al cabo yo pienso que ella será una muchacha que va a descollar muy bien en el cine, porque tiene unas condiciones histriónicas sencillamente extraordinarias. ¿Tendría que salir? Bueno, no sé si a mí, pero la verdad es que tiene unas condiciones que desbordan y el público apreciará en su momento a Rocío en la pantalla grande y se dará cuenta de que lo que estoy diciendo hoy es una realidad. Esto es una primicia entonces para nosotros. Sí, sin duda. Y además, Joel, aparte de esos guiones que le escribí, estoy finalizando en este momento, porque como estoy en el trajín de una campaña electoral, en horas de la noche, cuando llego cansado, quiero estar como distendido, buscar algo que me relaje, que me rompa un poco el esquema. Entonces, tradicionalmente a mí me ha gustado escribir. Esa ha sido como mi gran pasión. Y estoy finalizando un guión fundamentado en el coronavirus, en el COVID-19. En todo lo que nosotros hemos estado viviendo y padeciendo. Es una especie casi de documento para la historia. Obviamente con su argumento, no es que sea documental, sino es una historia que contar, pero fundamentado en el COVID-19, todo este nivel de confinamiento, lo que supone un cambio de vida tan radical como el que estamos llevando, y el tema incluso vinculado al tema de carácter político. Si esa es una mezcla, la gente va a poder valorar y apreciar. Y yo sé que cuando vea el film, necesariamente va a tener que recordar este momento que nos tocó vivir a todos. ¿Cómo se siente como padre ver a Roberto Ángel desarrollarse? Lo vemos en las calles, en política, pero antes de eso una carrera exitosa en los medios de comunicación. Vamos a definir usted como padre de Roberto Ángel, ¿cómo se siente? Feliz. Entre Roberto y yo ha existido siempre un vínculo muy cercano de afecto, de complicidad, de convivencia. Mi hijo Roberto Ángel, no hay día del mundo que no estemos hablando, yo tratando de bien orientarlo, porque está entrando en una carrera extremadamente complicada, compleja, muy difícil, y siempre le digo orientando de cómo manejarse para que los tropiezos sean menos, no tenga que pasar por cosas que yo he tenido que pasar, obviamente. Yo sé que nunca se aprende en cabeza ajena, pero de todas maneras cuando usted escucha el consejo de un padre que quiere lo mejor para su hijo, entonces ese hijo cuando valora esos consejos, pues lo asume mucho de ellos, o por lo menos lo reflexiona, que es lo importante. Y a Roberto Ángel es un hombre que sabe muy claramente hacia dónde va, cuáles son sus proyectos de vida. Y la verdad es que yo me siento feliz, yo me siento orgulloso de ver que tengo un hijo que no es conflictivo, que no se anda generando animadversión contra nadie. Todo lo contrario, Roberto cada día procura sumar amigos, sumar voluntades en torno a lo que él piensa y cree. Y pienso que llegará muy lejos con la ayuda de Dios. Interesante entrevista con don Roberto, un hombre de éxito, un hombre de familia y un hombre que está impulsando jóvenes con grandes emprendedurismos a cada uno de ellos en las diferentes acciones. Continuamos con esta excelente entrevista con don Roberto. Ahora vamos a hablar acerca en materia de su legado que dejó en la alcaldía del Distrito Nacional. Don Roberto, hay mucho de qué hablar en estos 14 años que usted estuvo dirigiendo los destinos de la ciudad capitalina en materia municipal. ¿Cómo se siente de su gestión luego de su salida? Mire, feliz. Yo pienso que hicimos muchas cosas por la ciudad de Santo Domingo.
fueron tantas que imagínense comenzar a enumerarlas, pero les puedo citar algunas de las que me dejó grandes satisfacciones. El hecho de haber dejado el circuito de funerarias municipales a la ciudad, para que esas familias en momentos los saciados, en momentos difíciles, cuando ven fallecer un familiar, que lo puedan despedir por todo género de dignidad. Pienso que para mí eso fue una gran importante. El hecho de haberle agregado 11 estaciones del Cuerpo de Bomberos al Distrito Nacional. Recibimos, creo que fueron 4 o 5, y le agregamos 11. Es decir, hoy la ciudad tiene una capacidad de respuesta impresionante, fruto de ese gran esfuerzo que se hizo. Tan solo 92 kilómetros cuadrados, independientemente de las intervenciones que construimos de nuevo, no remodelación, construcción, digamos que el 85% de los parques del Distrito Nacional, le agregamos aparte 14 nuevos parques donde no existían. Y para mí esto fue también una obra de gran trascendencia. Yo puedo citar el caso de La Ciénaga. La Ciénaga no tenía parque, le entregamos un parque, le entregamos una especie de río común, para que los municipios también tuvieran la oportunidad de ir a refrescarse ahí, de compartir ahí. Le dejamos también una estación de Cuerpo de Bomberos, una casa de justicia a La Ciénaga. Por ejemplo, construimos en San Jerónimo, no tenía parque, hicimos un parque hermosísimo a San Jerónimo. Los ríos no tenían un parque, le construimos un río a los parques. Cristo Rey, paradójicamente Cristo Rey no tenía parques, ahí le construimos la Plaza Cristo Libre, es una plaza hermosa, incluso con un circuito para que la gente pueda caminar, juegos para los niños, un arbolado está rodeado de roble amarillo. Cuando esos robles florecen, aquello se ve en un espectáculo. También le construimos el Parque Divino Niño a Cristo Rey, una funeraria a Cristo Rey, una funeraria a los Girasoles, una funeraria a la Susa, el parque temático de los animales. En fin, agregamos tantos parques a la ciudad donde no existían, y ese para mí es un valor agregado porque es darle calidad de vida a la gente. Fíjense lo que hicimos con el Parque Iberoamérica, que construimos ese parque de nuevo. Hicimos una acera perimetral para que la gente pueda caminar, más el circuito interno que tiene, un anfiteatro. Ya ese anfiteatro me dio mucha satisfacción porque vi desfilar por ahí a figuras de la dimensión de Paloma San Basilio, de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, de Bolo, de tantas figuras trascendentes del arte internacional y nacional que pasaron por el anfiteatro. Es decir, que todas esas obras, la intervención a los mercados, haber gerenciado para la construcción del mercado de Cristo Rey, del mercado de Villa Consuelo, haber construido el mercado de los Guandules, que cuando llegamos era una sola caseta y construimos 2 veces ese mercado. En la última fase nos quedaron pendientes, digamos que un cuarto de la construcción, pero ya había avanzado el 3 cuartos. El mercadito de Simón Bolívar. Y bueno, cambiar el perfil a muchas de las avenidas del Distrito Nacional. Si usted ve a Abraham Lincoln, la Lincoln no era así. Era una avenida que estaba arbolizada con unos árboles que nunca debieron haberse sembrado ahí. Chachá, acacia, min. Sí, árboles que no tenían por qué estar sembrados en ese espacio urbano, porque ni siquiera lo aprobaba la normativa de abogado de la ciudad, que fue otro legado importante, saber qué se puede y qué no se puede, qué no se debe sembrar en la ciudad de Santo Domingo. Dejamos una normativa de abogado por primera vez, dejamos 2 viveros con más de 100.000 especies en proceso de reproducción, de forma y manera que la ciudad no se viera compelida a tener que comprar árboles, sino que tuviese su propio mecanismo de reproducir sus árboles.
En fin, hicimos tantas cosas. Yo en el orden personal logré la presidencia de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica, que fue por primera vez un alcalde de República Dominicana logra presidir esa entidad tan poderosa que agrupa ciudades de la dimensión de Lisboa, de Madrid, de Buenos Aires, del DF de México. Y verme yo presidiendo esa entidad para mí fue un gran orgullo para la ciudad de Santo Domingo. Haber presidido también la UIM, la Unión Iberoamericana de Municipalistas, haber presidido la Mancomunidad de Gran Santo Domingo, haber dado inicio a ese proyecto. Fueron etapas muy hermosas, donde obviamente me permitió a mí desarrollar una serie de ideas y de construirles incluso una agenda a la ciudad de Santo Domingo, como el caso de la recuperación del Carnaval del Distrito Nacional, que había desaparecido, la construcción de una agenda también para Navidad, con Brillante Navidad, en Huila Semana Santa. Ya estábamos trabajando el circuito bici de la ciudad de Santo Domingo y no pudimos terminarlo, pero lo iniciamos. En fin, hicimos tantas cosas que imagínense, se me escapan mucho. Sí, de hecho, me surgen dos inquietudes. Usted citó una, es acerca de esa intervención que la alcaldía hacía en esos sectores marginados de la ciudad capital, donde llevaba la alegría a esas familias, donde no había parques. Recuerdo, porque nosotros que provenimos de la circunscripción número 3, siempre estamos ahí y valoramos las buenas gestiones que cualquier tipo de funcionario hace. Y recuerdo muy bien cómo iba la alcaldía, y encabezada inclusive por usted, porque lo llegué a ver, y ahí nos conocimos. Cómo intervenían los sectores, y yo, luego de esos años, me he dado cuenta de cómo se rescataron a muchos jóvenes y muchos niños. Al recrearse de una manera sana, les cambiaba la mentalidad. Recuerdo que se llamaban así como Cristo Libre. Sí, era como una tarde alegre que se hacía en esos sectores marginados. Sí, por supuesto, Joel. Esto fue parte de una política de recreación que hicimos en la ciudad. Recuerdo que hicimos Malecón Libre, sí. Hicimos Villa Libre, Cristo Libre. Es decir, no era más que tomar un pedazo de una calle, de una avenida, cerrarla por 3 o 4 horas un domingo y desarrollar allí una gama de actividades para los niños, para la familia, y que ellos se empoderaran de la ciudad, que sintieran que por lo menos 4 horas a la semana, estamos hablando de 12 horas al mes, la ciudad les pertenecía a ellos y que ellos podían hacer uso de la calle. Un poco revertir el concepto de que la ciudad es para los carros y la ciudad es para la gente. Entonces era como una manera de atraer a la gente a la ciudad, de que sintieran que le pertenecía a la ciudad de ellos. Y fue muy hermoso, porque la gente los domingos se preparaba para ir a participar a esos espacios libres. Y para mí eso fue trascendente. Luego ya teníamos los parques, se fueron descontinuando esto porque ya la gente tenía sus espacios dentro de sus entornos, y de esa manera se fue desarrollando la dinámica, aparte de cómo logramos nosotros rescatar institucionalmente al ayuntamiento. Es bueno significar que las auditorías que se le practicaban al ayuntamiento eran solicitadas por nosotros como una manera de manejar el tema de la transparencia, que fue reconocido por Cámara de Cuentas y fue reconocido por otros organismos fiscalizadores del Estado, de la manera con que se manejaban los fondos en la alcaldía del Distrito Nacional. Y eso me producía, obviamente, que gran satisfacción. Roberto, quiero finalizar este segmento ahora, hablando de algo que nos da nostalgia, y es dicho inclusive por los moradores de esos sectores, la cual tengo muchos amigos. Brillante Navidad. Se perdió Brillante Navidad, un legado que usted dejó bastante hermoso en la ciudad capitalina, y lamentablemente hemos perdido porque ese legado no ha sido, luego de que usted sale de la alcaldía, no ha sido replicado por el alcalde que estuvo al frente. Sí, mire, cada funcionario tiene su agenda.
para mí era trascendente Brillante Navidad, por cuanto era un espacio de convivencia familiar. Fíjense que fue un espacio que llegó a lograr una dimensión extraordinaria. Cerca de 4 millones de dominicanos cruzaban por Brillante Navidad. De todas partes del país venían en excursiones a Brillante Navidad, lo cual indica que logró calar, y con esto se lograba una economía, dinamizar una economía en la ciudad. Yo recuerdo, yo tengo una familia, no familia mía, pero sí una familia de Santiago, me contó que ellos vinieron en un autobús, hicieron una excursión y se hospedaron en un hotel aquí en la ciudad. Esa es una manera de generar turismo en la propia ciudad, de generar una economía. Y de igual manera de otros pueblos también venían a Brillante Navidad. Entonces, bueno, fue una pena que se descontinuara este proyecto para la ciudad, pero quizás vendrá otro alcalde o alcaldesa y quiera retomar ese proyecto, que me parece que es importante como parte de la agenda y de las propuestas de la ciudad de Santo Domingo. Así es. Es una pena que gestiones tan eficientes como esta de don Roberto Salcedo y este legado que deja, donde las clases más marginadas podían ir a un evento sumamente interesante, no estén siendo en este momento aplicadas. El compromiso social y moral que tenemos es en base a eso. Las cosas que están bien, las cosas que generan riquezas al país y las cosas que de una u otra forma marcan el legado y más a la niñez, hay que seguir. Joel, interesante entrevista que estuviste con don Roberto Salcedo, alcalde por 3 periodos consecutivos por el Partido de la Liberación Dominicana, y que últimamente, en los últimos meses, podríamos decir que pasó a apoyar al actual presidente de la República, Luis Abinader. Así es, para mí fue, Vladimir, un gran honor haber compartido en la intimidad de sus oficinas. Hablamos de su familia, inclusive del por qué pasó a formar parte y abandonó las filas del Partido de la Liberación Dominicana, que eso se lo vamos a dar al público en otra entrega que estaremos aquí con él en el set de República Informativa. Y no nos queda más que darle las gracias a ustedes por estar con nosotros en este contenido amplio, la cual también lo tendremos el próximo domingo. Así que pasen muy buenos días.